Bienvenidos a esta píldora formativa titulada Introducción a la farmacogenética, técnicas moleculares para el análisis genético. Mi nombre es Ruth, soy licenciada en Biología, actualmente alumna de la Facultad de Medicina y miembro de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Canarias. Empezaremos explicando un poco cómo se preparan las muestras para el test genético, es decir, la toma de muestras biológicas y algunos métodos para obtener ADN a partir de estas muestras. Luego hablaremos también de un método esencial para amplificar la región del genoma que contiene nuestro marcador de interés. Y también, por último, algunas de las técnicas más comunes para analizar ese marcador. Para analizar mutaciones que han ocurrido en la línea germinal, y que por tanto aparecen en todas las células, lo más cómodo es recurrir a una muestra de sangre. Existen unas tarjetas donde se recogen gotas de sangre que luego se secan y se pueden transportar y almacenar a temperatura ambiente durante años. Otra opción es recurrir a los hisopos, realizando un frotis enérgico en el interior de la boca y conservarlos en frío para evitar el riesgo de contaminaciones por microorganismos. En el mercado hay una amplísima oferta de reactivos y kits para purificar el ADN, algunos con protocolos especialmente tediosos, otros muy caros, pero el punto más en contra es que suelen incluir reactivos altamente tóxicos para quien los manipula, como el fenolcloroformo o el tiocianato de guanidina. Una alternativa extremadamente económica y rápida es el método de extracción por lisis alcalina, que a diferencia de los kits comerciales no purifica el ADN, sino que se obtiene un extracto que, además de ADN, pues contiene restos celulares, lípidos, aminoácidos, hemoglobina. Pero su calidad es compatible con las técnicas de análisis que veremos después. Muy brevemente, el protocolo consiste en cortar una pequeña superficie del papel impregnado en sangre seca o del hisopo que contiene las células bucales, introducirlos en un tubo e incubarlos a alta temperatura en presencia de sosa. Con este paso se rompen las membranas y se libera todo el contenido celular, incluyendo el ADN. Luego se neutraliza la solución con un ácido y se recupera toda la fase acuosa. En total se tardan apenas unos 10 minutitos. Ya en este punto las muestras de ADN estarían listas para continuar el análisis. O bien se pueden congelar en presencia de ETA, que es un agente quelante, para evitar la degradación del ADN. Lo primero que necesitamos, y es imprescindible para analizar cualquier marcador genético, es el diseño de una pareja de oligonucleótidos o cebadores, complementarios a la secuencia de ambas cadenas del ADN. Los extremos 3'OH deben estar orientados hacia el interior, es decir, flanqueando nuestro marcador de interés, para que los extremos puedan ser luego extendidos. Y por supuesto, que sean específicos de la región que queremos amplificar, es decir, que no se unan a otras regiones del genoma. Estos cebadores se utilizarán en la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, con el objetivo de ¿qué? De obtener un gran número de copias de esa región de interés, es lo que se llama amplificación, en la cual las cadenas de ADN se separan y los cebadores se unen. A continuación, la ADN polimerasa extiende los extremos 3', tomando la cadena como molde. El fragmento amplificado, el trocito, es lo que se conoce como amplicón. Si esto se repite ciclo tras ciclo, del orden de 25-35, se produce un aumento exponencial de la cantidad de amplicón, pudiendo llegar al orden de 10 a las 12 moléculas. Lo cual lo hace, eso sí, una técnica extremadamente propensa a las contaminaciones por amplicón. La reacción de PCR debe contener al menos nuestra muestra de ADN, como es lógico, la pareja de cebadores, nucleótidos, una ADN polimerasa y un tampón adecuado para ella. El tubo de la mezcla se introduce en un termociclador que permite incubar las reacciones a las temperaturas deseadas y durante el tiempo elegido, de manera automática. Al terminar, es recomendable comprobar, tiñendo los amplicones en un gel de agarosa, que el tamaño y el rendimiento son los adecuados. Pues esta técnica para visualizar los resultados se llama electroforesis, que consiste en hacer pasar los productos de PCR o amplicones
a través de un gel de agarosa gracias a una corriente eléctrica, de tal manera que las moléculas que están cargadas negativamente van migrando hacia el polo positivo y se van separando en función del tamaño. Los más pequeños, como ven, avanzarán más rápido y los más grandes avanzarán más despacio. Algunos marcadores de interés farmacogenético se pueden analizar directamente con esta técnica, como el caso del gen de la timidilato sintetasa, que sufre variaciones en el número de repeticiones de un fragmento en su secuencia, siendo la variante normal la de 2 repeticiones y la mutante de 3 repeticiones. Por lo tanto, ambas formas tendrán tamaños diferentes y con ayuda de un marcador de peso molecular, que está reflejado en la derecha, podremos distinguirlas fácilmente. Es decir, en un homocigoto 2R todas las moléculas tienen el mismo tamaño y aparece una banda discreta con el tamaño esperado. De igual manera, en un homocigoto 3R también aparecerá una banda discreta, pero de mayor tamaño, y por eso está ligeramente más atrasada. ¿Y qué esperaríamos de un heterocigoto? Que tiene los 2 alelos, ¿no? Pues, efectivamente, aparecen las 2 bandas. ¿Y qué más? Pues nos aparece un artefacto generado durante la PCR en la que moléculas 2R se han asociado con moléculas 3R, un heterodúplex. ¿Por qué? Pues porque una de las repeticiones del alelo 3R se queda por fuera, formando una especie de lazo de tal manera que ya no es una molécula lineal y esto hace que migre más lentamente. La secuenciación es la técnica estándar y la más exacta porque literalmente lee la secuencia del amplicón. Brevemente, consiste en una mezcla en la que el amplicón está en presencia de nucleótidos modificados que van a dar lugar a un conjunto de fragmentos de distinto tamaño, que luego se van a separar, o mejor dicho, se van a ir ordenando por electroforesis capilar. Así, obtendríamos electroforegramas como estos, en los que podremos localizar el marcador. En este ejemplo, es un SNP. A la izquierda vemos un homocigoto para la variante A, y a la derecha un heterocigoto AG, porque solapan los 2 picos. Podemos analizar prácticamente cualquier tipo de mutación en un fragmento máximo de 800 pares de base, básicamente porque es el límite de lectura de esta técnica. Por último, la técnica por excelencia para el análisis farmacogenético es la PCR a tiempo real, que no es más que una PCR convencional a la que se le añade un compuesto fluorescente. Y eso sí, ofrece muchas más ventajas. Lo primero, el poder visualizar ciclo por ciclo cómo va aumentando la cantidad de amplicón. Lo segundo, y más importante, es que permite hacer el análisis genético en el mismo tubo tras la amplificación, lo que se denomina un ensayo homogéneo. Con lo cual, se minimiza el riesgo de contaminaciones por amplicón, porque no tenemos que manipularlo en ningún momento, cosa que sí hay que hacer en la electroforesis. Los equipos para llevar a cabo la PCR a tiempo real incluyen un termociclador y un sistema óptico con una combinación de filtros que permite, por un lado, incidir luz sobre las muestras y, por otro lado, recoger la señal de fluorescencia que emiten estas muestras cuando son excitadas por esa luz. Existen muchísimos tipos de compuestos fluorescentes. El universal y más barato es un agente intercalante que emite una señal de fluorescencia que es proporcional al número de moléculas de doble cadena. Luego existe una amplia variedad de diseños de sondas y cebadores marcados con fluoróforo, dirigidos específicamente a un marcador concreto. Por ejemplo, las sondas de hibridación, que consiste en el diseño de una pareja de sondas denominada una ancla porque se une de forma adyacente al marcador, y una sensora que se une justo en la región donde está el marcador. Ambas sondas están marcadas con fluoróforos diferentes, de tal manera que cuando se excita uno de ellos, transfiere su energía al otro y este finalmente emite luz en una longitud de onda concreta que será registrada por el sistema óptico. Sobra decir que para que este fenómeno ocurra ciclo tras ciclo, necesitamos una pareja de cebadores específicos y el resto de reactivos de una PCR convencional. Estas son las etapas de cualquier PCR. Primero se calienta la reacción para separar las cadenas de ADN. Luego se unen los cebadores y las sondas, momento en el cual se emite la fluorescencia. A continuación, la ADN polimerasa extiende los cebadores y desplaza las ondas, no las degrada. Pero claro, al separarse las ondas, pues ya dejan de emitir. Y así pues se va repitiendo ciclo tras ciclo.
Finalmente, cuando termina la PCR, comienza el análisis del amplicón. A ver, de forma muy simple, el aparato obliga a las sondas a unirse de nuevo al amplicón. Si la sonda sensora no está diseñada para la variante A, aparecen, como ven ahí, un emparejamiento incorrecto y la unión es poco estable, de tal manera que para separarlos se necesita poca temperatura. Y esto se representa como un pico a esa temperatura. Y este, por lo tanto, sería el resultado esperado para un homocigoto A. Cuando esa sonda se une a la variante G, la unión es perfecta y muy estable, por lo cual hay que subir la temperatura para separarlos, apareciendo entonces un pico desplazado a la derecha que se corresponde con los homocigotos G. Por último, en el caso de los heteros, como tienen los dos picos, aparecerá un doble pico. Muchas gracias por su atención.